muy especial es Juan Sampío, director comercial de Amundi ETF Indexing and Smart Beta para Iberia en Latinoamérica. Juan, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por dejarme venir esta tarde, una gran alegría. Bueno, había una parte de la audiencia que cuando se anunció tu presencia ha estado muy pendiente ya de qué podías y cómo podías dar la mirada a los ETF para que pudieran ver también las claves. Es uno de los productos clave. Están los inversores mirando con la volatilidad, con la necesidad de tener también ese espacio de liquidez que los ETF les puede dar en este momento. Hoy tenemos un día en donde la volatilidad y las noticias alrededor del petróleo, Rusia, Alemania, son clave. Está el inversor mirando. Creo que es tiempo para que, después de tanta espera por nuestra audiencia, te dejemos en sus manos para que nos puedas traer todos los detalles. Muy bien. Todo tuyo. Pues muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Voy a intentar hacer una presentación de ETFs que lo podáis entender todos los que nos estáis escuchando, que sea relativamente sencilla y sobre todo que al final os quede una idea clara de cómo podéis utilizar los ETFs para vuestras inversiones particulares. Para ello tenemos una presentación que nos ayudará un poco a estos 20 minutos o 25 minutos a tocar diferentes puntos relevantes a los ETFs. Lo primero, vamos a hablar, os voy a hacer una pequeña introducción sobre escenario de mercados, porque al final el ETF es un producto que te permite acceder a los diferentes mercados y vamos a hacer una pequeña visión sobre todo de lo que Amundi como gestora prevé en esta situación de mercados. En esta primera diapositiva, sobre todo, vemos que este año ha sido un año malo para todo tipo de inversor. No para el inversor que ha invertido en renta variable, que suele ser el inversor más agresivo, sino para el inversor conservador. Y si nos damos cuenta en ese slide, vemos cómo los fondos y los bonos y las inversiones en renta fija también han sufrido este año, con lo cual pues bueno, es un tema un poquito más delicado, ¿no? De ese perfil conservador que está perdiendo dinero. ¿Qué hacemos? Encima venimos de una pandemia y encima estamos en un conflicto bélico, con lo cual, pues bueno, yo creo que es importante pararnos a pensar y hacia dónde vamos a ir. Una cosa solo, los inversores en oro y en energía, esos que les ha ido bien este año. Puntos clave que diría yo que tiene que tener en cuenta un inversor. No podríamos estar hablando de mercados pues horas y horas, pero realmente los puntos claves es el conflicto geopolítico, cómo va a evolucionar el conflicto geopolítico que tenemos entre manos entre Rusia y Ucrania y realmente el resto del mundo que de una manera u otra estamos involucrados. Otra, la inflación, lo estamos viendo ayer en España, sobre todo un dato de inflación de casi 10%, el máximo dato de inflación, pero bueno, realmente lo vemos todos nosotros cada vez que vamos a la gasolinera, cada vez que vamos al supermercado y realmente es un factor macroeconómico muy importante a la hora de luego seleccionar las inversiones que vayamos a tomar. Con lo cual, inflación, riesgo geopolítico y sobre todo la política de tipos de interés que vayan a hacer los bancos centrales y el crecimiento, cómo va a afectar esa inflación al crecimiento. Eso digamos que serían los 4 puntos fundamentales que un inversor tiene que tener en cuenta para seleccionar sus inversiones. El dato de inflación en el siguiente slide podéis observar cómo la inflación ya venía subiendo desde antes del conflicto bélico, o sea, no ha sido un tema producido por el conflicto bélico lo ha agravado y lo puede hacer permanecer en el futuro, pero ya teníamos ese problema de la inflación y realmente en el gráfico de la derecha lo que podéis ver es cómo ha afectado a las expectativas de subidas de tipos. Cuanto mayor inflación, la herramienta de política monetaria que tenemos para combatir la inflación es subir los tipos de interés para enfriar, digamos, la economía y poder enfriar la subida de precios. El problema es cuando no hay crecimiento y hay inflación. Sería lo que sería esta inflación, pero sería un escenario ya muy negativo, ¿no? Pero lo que estamos ahora es en expectativas de subidas de tipos mayor a lo previsto hace unos meses. Escenarios, ¿qué podemos prever? Desde Amundi pensamos que el escenario central obviamente va a ser que se solucione poco a poco, aunque va a perdurar en el tiempo el tema del conflicto bélico sin que llegue, digamos, a mayores o sin que llegue ya a ese escenario más, digamos, más duro de esta inflación, ¿no? Pero lo importante aquí es que
respecto a ese escenario central, se ven más riesgos de que la cosa vaya un poquito a peor a que la cosa vaya un poquito mejor. Y si veis ahí el escenario más alcista, desde Amundi le damos un 10%, un 60%, el escenario un poco en el que estamos ahora todos un poco viéndolas venir, y el escenario más negativo le damos un 30%. Y ahí es donde yo creo que está la clave, en decir, vemos más riesgo de que las cosas vayan un poquito a peor a que vayan un poquito a mejor. Por tanto, inversiones, y esto va a ir ligado, diréis, oye, está hablando de mercados, estamos hablando de ETFs, pero es que al final hablar de ETFs es hablar de mercados, ¿no? El ETF al final, luego lo vamos a ver, lo que te da es acceso a invertir en diferentes mercados de una forma transparente, de una forma líquida, de una forma totalmente sencilla, ¿no? Y barata. Entonces, al hablar de mercados es fundamental. Cogemos activos de renta variable. Obviamente serían activos más defensivos. Deberíamos buscar aquellos productos, aquellos vehículos de inversión que nos den acceso a acciones más defensivas y no tan cíclicas, ¿no? Como puede ser las empresas de valor o las empresas de calidad con altas rentabilidades por dividendo y demás. Todo esto lo podemos hacer a través de ETFs porque podemos buscar ETFs que inviertan en ese tipo de índices y de subyacente. Al igual que el que no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo, puede elegir otro tipo de ETFs que le den acceso a otros estilos de gestión. Pero en este escenario en el que estamos, desde Amundi pensamos que hay que tener un sesgo defensivo vía value y vía empresas de alto dividendo y calidad. En renta fija, ese es el gran problema, porque la renta fija es acorde con un inversor más conservador. Vemos, como veíamos en el primer gráfico, que venimos de pérdidas. Entonces, dentro del mundo de renta fija, pues tendremos sobre todo que buscar aquellos activos con poca duración. Y poca duración es que tengan menos riesgo o tengan menos exposición a los cambios de tipos de interés, y sobre todo cuando las expectativas son de subidas de tipos de interés, lo que nos interesa es estar en vehículos, estar en activos, estar en bonos de renta fija con poca duración, para que ese efecto de penalización en precio por incrementos de tipos de interés no afecte a nuestras inversiones. Y, por supuesto, uno de los temas que veníamos ahí, que es el tema de ESG, de sostenibilidad. ¿Realmente está habiendo una preocupación de los inversores por buscar inversiones sostenibles? Pues sí, y yo os diría que sobre todo después de la pandemia es cuando más se aceleró. Si bien es verdad, ya desde hace años venimos hablando de activos sostenibles y demás, pero desde la pandemia se ha acelerado ese interés, y sí que estamos viendo cómo los inversores están buscando el factor de sostenibilidad en sus inversiones. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Buscar vehículos de inversión, como por ejemplo los ETFs, que ya replican índices con un sesgo de sostenibilidad. Es decir, la selección de esos índices y la composición ya tiene en cuenta las compañías cómo están gestionando el tema de ESG. Esta diapositiva, si queréis, la vamos a pasar porque ya hemos hablado, vamos mal de tiempo. Y rápidamente ver el posicionamiento de Amundi en ese gráfico que estáis viendo ahora. Al final, ¿en qué se traduce, ¿no? Son gráficos que las gestoras hacen, posicionamiento que las gestoras hacen en cuanto incrementamos exposición a riesgo, reducimos exposición a riesgo, incrementamos posiciones en renta fija, duración y demás. Pues yo la traducción que hago a este gráfico es simplemente que ahí estamos en un periodo que no se tiene muy claro hacia dónde podemos ir, porque estamos en un conflicto bélico que vemos que cada día evoluciona de una manera, y es difícil, o no tenemos los instrumentos adecuados para, desde un punto de vista de mercado, de fundamental, de crecimiento, de saber si ese crecimiento va a decaer más de las previsiones, de saber si la inflación va a seguir subiendo y va a penalizar aún más, si los bancos centrales se van a ver obligados a subir más. Estamos en unos momentos en los que es relativamente difícil plantear una estrategia. Por tanto, la postura de Amundi como gestora de activos es muy neutral, de momento muy neutral, y en todo caso rebajar la duración de las inversiones en renta fija. El siguiente gráfico lo podemos pasar también porque es un poquito más de lo mismo. Y ahora hemos estado hablando de qué son los ETFs, un poco ya hemos ido introduciendo los ETFs en este speech, ¿no?, que hemos ido haciendo de mercados.
sobre todo un segundo para presentaros lo que es Amundi, ¿no? Amundi en materia de ETFs se acaba de fusionar con Lyxor y ahora mismo es la primera gestora de ETFs en Europa, gestionando más de 182.000 millones de euros solo en ETFs y con más de 300 productos, con lo cual, pues obviamente desde aquí dar ese mensaje de que a través de aquellos inversores que quieran explorar el mundo de los ETFs, pues ahí tienen un partnership, un socio, un proveedor de confianza como es Amundi. En cuanto habrá muchos de ustedes que estén viendo aquí que ya sabrán perfectamente lo que es un ETF, pero yo creo que siempre hay que recordar que un ETF al final es un fondo de inversión cuyas participaciones cotizan en bolsa y siempre van a replicar un índice. Con esta definición estamos explicando las ventajas y las bondades que tienen los ETFs. En cuanto a ser un fondo de inversión, estamos hablando de un activo que está diversificado. Es decir, siempre va a invertir en un índice. Cuando nosotros invertimos en un índice estamos diversificando el riesgo y no tenemos necesidad de seleccionar o bien una acción, o bien un bono, o bien un subyacente en el que podemos asumir un riesgo propio de esa inversión. Cuando invertimos a través de fondos de inversión estamos diversificando nuestro riesgo. ¿Qué aporta el ETF? Además de eso aporta que es un valor cotizado, es decir, cotiza en bolsa de manera intradiaria, es decir, podemos conocer el valor de nuestra inversión en cualquier momento de la sesión. Y no quiero confundir con esto porque podría parecer que es un producto adecuado para entrar, salir, aprovechar, todo lo contrario. El ETF al final es un vehículo que se utiliza para inversiones a medio, largo plazo, precisamente por todas las bondades que conlleva una inversión diversificada y una inversión propia para inversores a largo plazo que quieran coger exposición a determinados activos y no tanto como puede parecer de que es un vehículo para hacer más trading, que obviamente se puede hacer y el que quiera hacerlo pues tiene esa facilidad, pero recordar que el que cotice en bolsa no quiere decir que favorezca o que sea un vehículo para estar haciendo trading. Estrategias con ETFs, lo que os comentaba hace un momento, si nos fijamos, el 70% de las inversiones en ETFs son para asignación de activos, es decir, nosotros cuando construimos una cartera de inversión a medio largo plazo, la clave, y esto está en los libros y no es nada que nos estemos inventando nosotros, la clave del éxito está en la asignación de activos que hagas de tu cartera y que esa asignación de activos sea acorde con el perfil de riesgo de cada uno. Eso es vital, horizonte temporal, perfil de riesgo y qué tipo de activo. ¿Por qué digo esto? Porque al final un inversor joven pues puede tener menos aversión al riesgo si realmente tiene una inversión que no va a necesitar en el futuro. Puede darle una mayor composición de activos de riesgo a su inversión, a no ser que tenga un dinero reservado para comprarse una casa el día de mañana, que tendrá que darle un perfil más conservador. Los ETFs le van a permitir estructurar su cartera acorde con su perfil de riesgo y esa asignación de activos. Y cuando digo asignación de activos, básicamente es qué porcentaje en renta fija, qué porcentaje debo tener en renta variable o qué porcentaje incluso debo tener en otros activos alternativos o incluso en materias primas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería reseñar, que sobre todo es un vehículo de asignación de activos, pero que por supuesto da y cumple con otras estrategias como es liquidez, porque podemos hacer líquida la inversión en cualquier momento y además de una manera totalmente autónoma desde nuestro portal o nuestro broker como en el que estamos hoy aquí, te da acceso a poder operar tú de manera inmediata en cualquier mercado y a cualquier hora, ¿no? Importante, ¿cómo seleccionamos un ETF? Porque podréis ir a diferentes plataformas y tendrán un ETF que replique el Standard & Poor's 500 y tendrás de Amundi, tendrás de otras casas. ¿Cuál selecciono? ¿Cuál cojo? ¿El que me recomienda mi broker o el que...? Pues bien, yo les diría que lo más importante a la hora de seleccionar un ETF es primero seleccionar bien el índice y conocer el índice que replica el ETF, porque al final de eso depende nuestra inversión. Por supuesto, no es lo mismo un índice que invierte en acciones,
sobre un SP500 o sobre un Eurostoxx a un índice que invierte en bonos, en renta fija. Obviamente no tiene nada que ver. Tenemos que saber, si queremos invertir en renta fija, vamos a buscar un ETF que replique índices de renta fija, incluso de mercado monetario, y de renta fija o de crédito o de bonos emergentes o de cualquier tipo de activo que nosotros queramos ir, pero renta fija o renta variable. Y dentro de la renta variable también conocer muy bien cómo funcionan los índices de referencia. ¿A qué mercado estoy expuesto? ¿Qué volatilidad pueden tener esos índices? Toda la información relativa al riesgo de nuestra inversión va a estar en el índice de referencia y no en el ETF. El ETF no tiene vida propia, no hay gestión activa, es gestión pasiva. Y gestión pasiva es que replique un índice, con lo cual siempre asegúrense de conocer las características del índice al que replica el ETF. Obviamente, desde Amundi siempre seleccionamos índices de referencia con una liquidez, con valores que están negociados, siempre hay una garantía de que esos índices de referencia tienen una mínima liquidez y demás. Pero es muy importante que el inversor en ETFs conozca y sepa que su exposición al riesgo va a estar marcada por el índice de referencia. En cuanto a tipos de ETFs, lo hemos ido comentando, tenemos una gama, pues yo no sé si hay miles de ETFs cotizando en el mundo, incluso en Europa ya tenemos también miles de ETFs cotizando. ¿Qué quiero decir? Que tenemos miles de índices. ¿Cómo elegir? Entonces, ahí está un poco lo que veníamos diciendo de que cada inversor primero debe de replantearse cuál es su perfil de riesgo. ¿Dónde quiere invertir? ¿Qué porcentaje de sus inversiones quiere darle salida a activos de más riesgo, que digamos que son aquellos que tienen más volatilidad, que entre renta fija y renta variable lo normal es que sean los activos de renta variable? Entonces tenemos acceso a cualquier mercado por tipo de activo, renta fija, renta variable, en cualquier lugar del mundo. Un inversor que quiera invertir que piense que en India o que en China, que puede ser una opción, pues que China hay oportunidades de inversión, va a ser la primera economía a nivel mundial, pero ¿cómo un inversor invierte en una acción china? Si no, bueno, pues podemos conocer a una compañía, pues bien, pero obviamente el vehículo idóneo para este tipo de inversores que no conocen exactamente todas las compañías es invertir a través de un fondo de inversión o invertir a través de un ETF de renta fija, de renta variable, de mercados monetarios. Y ahora, y otro de los temas que veníamos un poco a tocar es temáticos, ¿no? Estamos hablando mucho de temáticos, megatendencias. ¿Qué es esto, no? O sea, al final, pues el mundo está cambiando y pues estamos viendo que las poblaciones rurales cada vez van más en decremento frente a las poblaciones urbanas. Vemos que el tema de sostenibilidad está también implicando, pues ya cada vez hay más coches eléctricos, ¿no? Ahora hablamos de una movilidad, digamos, eléctrica, ¿no? Hablamos de unas ciudades más tecnológicas, ¿no? Todo eso son tendencias que se pueden ir vislumbrando cómo vamos avanzando y que queremos coger exposición a esas tendencias, pues vamos a encontrar fondos de inversión, vamos a encontrar ETFs que nos den exposición a ese tipo de compañías englobadas en esas tendencias, que luego lo vamos a ver rápidamente. Este gráfico lo voy a pasar, quería comentar la liquidez de los ETFs, pero por el tiempo que llevamos, este gráfico sí que es interesante ver la gestión pasiva respecto a otro tipo de gestión, qué volumen tiene, ¿no? en el universo de inversiones globales. Pues vemos que a día de hoy, de todos los fondos de inversión, de todas las inversiones, el 25% más o menos están en lo que es gestión pasiva. Pero yo no diría que la gestión pasiva es mejor que la gestión activa, ni mucho menos, son complementarias. De hecho, una manera idónea de invertir o de beneficiarse de las ventajas de los ETFs también puede ser invertir a través de fondos de inversión que su asignación de activo utilizan ETFs para poder dar acceso a todos los mercados de una manera activa. ¿Y por qué digo activa? Porque esos gestores luego decidirán si hay que estar más expuesto en Estados Unidos, o hay que tener más exposición en renta variable europea, o hay que estar más en value, o hay que estar más en growth. Para hacer este tipo de asignación de activo utilizan ETFs, con lo cual también les animo a que valoren esas opciones, o un inversor a medio o largo plazo que quiera un índice como un MSCI World en el que pueda posicionarse. Vamos pasando un poquito los gráficos, me deben quedar poco tiempo.
5 minutos, me dicen por ahí, este lo voy a pasar también, vamos a temas un poco más, este lo pasamos, a temas un poquito más de interés, un poquito los flujos, el tema ESG, volvemos al gráfico anterior, un segundito, exacto, el siguiente, este aquí, la línea verde, es lo que es uno de los temas que hablábamos hoy, era del tema de ESG, realmente el 50% de los, digamos, de los flujos que está habiendo en ETFs está ya yendo a índices con sesgos ESG. Y esto simplemente es de una manera muy sencilla, es que puedes invertir en un S&P 500, pero que el propio índice acote o filtre o haga exclusiones de ciertas compañías que no se consideran sostenibles, ¿no? El caso más de exclusiones más típico es el tema de las empresas armamentísticas, ¿no? Entonces, pues bueno, tú puedes invertir en renta variable americana, en el S&P 500 ESG, pero a través de ese índice que ya tiene ese filtro. La correlación con los índices que no son ESG suelen ser altas, ¿vale? Es decir, van en la misma dirección, pero sí que estamos puliendo en este sentido. Pasamos rápidamente, que debe quedar muy poquito tiempo, le vamos dando, pasamos a la siguiente, un poquito. Esto es un poco, pararnos un segundo, a los inversores les interesará saber, oye, ¿y dónde invertimos? ¿O qué tipo de activo? Con todo esto que... Si supiéramos con seguridad qué va a hacer cada tipo de activo, pues bueno, pues seríamos ya más que una gestora de fondos, seríamos pues como adivinos, es difícil, ¿no? Pero lo que sí que las recomendaciones que podemos establecer es todo lo que es renta variable, un sesgo defensivo, sea value o sea quality. Todo lo que es renta fija, duraciones cortas y sobre todo productos que nos ayuden a batir este escenario de inflación. Y vamos pasando, sí que quería pasar un poco en la inflación, pasamos este gráfico, pasamos ya, vamos terminando, vamos a pasar estos luego la presentación os la podrá pasar. Ahí, en inflación. ¿Cómo podemos invertir en un escenario de incremento de la inflación? Pues bueno, tenemos productos que lo que invierten son en lo que se llaman bonos ligados a inflación, que lo que te recoge es esa subida de la inflación, te la recoge en el precio del bono, por tanto, un escenario de inflación al alza, ese bono recogería ese beneficio. Pero, ojo, porque los bonos ligados a inflación tienen un problema, que es que también tienen duración, es decir, tienen riesgo a los tipos de interés, de lo que hagan los tipos de interés. Todo va relacionado, pero no es lo mismo que suba la inflación a cómo se muevan los tipos de interés. Entonces, es un vehículo que puede venir muy bien, pero ojo que también tiene su componente al riesgo a tipos de interés. Y luego hay otro tipo de índices y por tanto otro tipo de ETFs que lo que hacen es anulan ese efecto a la duración y solo recogen lo que es el movimiento de las expectativas de subidas de tipos de interés. Todo esto no lo hace el ETF, lo hace el índice de referencia al que replica el ETF. Y creo que eso es muy importante. Sobre todo el mensaje es, ¿hay vehículos que nos ayuden a mitigar este escenario de subidas de inflación? Sí, los hay. ¿Los ETFs pueden ser un vehículo idóneo para invertir en estos productos? Efectivamente, y de hecho hay muchos ETFs ligados a índices de este tipo. Vamos pasando, me debe quedar ya casi nada, ¿no? Un minuto, bueno, son gama... Me debe quedar ya un minuto, ¿no? Pues yo creo que con esto voy a ir a las últimas, a volver a los temáticos. Vamos pasando hasta la última, que quería hacer una observación para ETFs temáticos. La siguiente, casi mejor. La siguiente, y con esto voy a terminar. En cuanto... El título de la presentación era ESG temáticos, lo hemos hecho un poquito más general, hemos hablado un poquito de todo, hemos tocado estos puntos, pero sí que acabar con los temáticos y lo que decíamos de estas tendencias, estas megatendencias que está muy de moda, hacia dónde, cómo está cambiando el mundo, ¿no? ¿Qué vehículos de inversión puedes ir ligando a esos cambios que estamos viendo? Pues volvería a lo mismo con la inflación. ¿Los ETFs te permiten invertir en vehículos que se ajusten a estas tendencias? Sí. ¿De una manera eficiente? Sí. ¿De una manera barata? Sí. ¿A cualquier tipo de megatendencia? Sí. Ahora bien, lo más difícil de todo es elegir qué tendencia o qué megatendencia o qué va a ser la que va a ser rentable en los próximos meses. Pues bueno, eso ya
daría pie a otra charla para analizar si creemos que el tema de sostenibilidad va a seguir teniendo un buen performance frente a lo no sostenible, si creemos que las energías renovables, si creemos que el tema de las ciudades va a seguir creciendo, la tecnología, pues eso sería ya otro foro de discusión. Lo importante es que el ETF te da y te permite acceder a cualquier tipo de inversión por megatendencia. Y yo ya respeto mi tiempo porque tienen varios ponentes esta tarde y no quería ocupar más tiempo. Pues muchas gracias, Juan. A vosotros. Hay un par de preguntas. Sí, perfecto. Si tienes tiempo para Sí. entrar en ellas, nos pregunta la audiencia. Teniendo en cuenta las ideas de inversión de renta fija que has propuesto, ¿descartarías completamente unos precios de los bonos a la baja en un escenario de tipos al alza? A ver, en renta fija ya sabemos que el movimiento es contrario. Tipos de interés al alza, precio a la baja. En este escenario ya ha sufrido mucho, todas las inversiones en bonos con duraciones largas han sufrido mucho y vemos fondos que invertían en renta fija, que puede parecer un activo seguro, con pérdidas en torno a un 3, un 4%, que es una barbaridad. Esto precisamente ha sido porque antes de la guerra, por el tema de la inflación, las expectativas de subida de tipos pues han subido drásticamente y ha hecho bajar el precio de los bonos. A partir de ahora, tácticamente, pues podría haber recorrido invertir en los próximos meses y ya que ha bajado mucho, pues inviertes en duraciones largas, pero lo lógico es estar en duraciones cortas. Podemos estar en inversiones en bonos, pero duraciones cortas. Una segunda pregunta. ¿Crees que es muy tarde para una estrategia de compra de ETFs de renta fija de bonos ligados a la inflación? Pues muy buena pregunta, la verdad, porque es verdad que el consenso es el que hemos dicho, ¿no? Y lo normal es esperamos que la inflación siga o repuntando o siga a niveles muy altos. Es verdad que se adelanta como todo y como la renta variable, la cotización del precio de los subyacentes ya recoge esas expectativas que tenemos, por lo cual, magnífica pregunta de si es demasiado tarde. Pues yo le diría que dependiendo de cómo continúe el escenario, si realmente vamos a ver que esa inflación sigue persistiendo, es una manera de al menos protegerse. Yo ya no digo de que sea rentable o no, es de proteger tu inversión ante esa pérdida que puede tener por la inflación, pues puede ser un activo refugio. Luego, que tenga un buen rendimiento en los próximos meses es ya más difícil de evaluar. Pues gracias, Juan. Interesante conocer además alternativas para combatir una inflación de la que no nos vamos a escapar, de la que no se va a escapar ningún inversor. Cada vez queda menos. Gracias, Juan. Pues muchísimas gracias. Cada vez queda menos para conocer la cartera modelo de ETFs que XTB nos propone para